Vamos a trabajar hoy el siguiente módulo, que es el módulo de antibióticos. Entonces, nuevamente, el objetivo de estos seminarios es dar, digamos, unas condiciones o indicaciones, sobre todo traspoladas hacia la parte clínica, ¿cierto? El manejo del paciente, no a la farmacología general, y vamos a ver unos conceptos generales del manejo de los antibióticos, que es lo más importante en ese segundo segmento. Nuevamente, como lo hemos hecho, lo vimos los que vieron clase conmigo, el uso de antibióticos siempre debe ir enfocado al uso racional de los antibióticos. Los odontólogos cometemos el gran error de que prescribimos antibióticos de forma descontrolada. Le tenemos pavor a las infecciones, ¿cierto? Y empezamos a mandar antibióticos porque me da miedo que el paciente se infecte, porque me da miedo que le pase algo. Entonces, perdemos el concepto real, la indicación concreta de la prescripción de un antibiótico y eso lleva a que cada vez haya más resistencia bacteriana. Ya vamos a hablar un poquito de la resistencia bacteriana, pero aún en la actualidad, a pesar de todas las estrategias antibióticas que tenemos, de que tienen 12 meses de farmacología, de que tienen un curso de preparatorio donde vuelven a ver farmacología, seguimos cometiendo errores en la prescripción de antibióticos y seguimos favoreciendo la resistencia bacteriana. Entonces, hay literatura que reporta que hasta el 80% de los antibióticos que prescribe un odontólogo no son necesarios. O sea, de cada 100 veces que prescribimos un antibiótico, solamente 80 era necesario. Y eso empeora con la venta libre de los antibióticos. En otros países no es posible que yo vaya a la droguería y compre amoxicilina, cefalexina, clindamicina, pero en Colombia sí es de venta libre. Entonces eso favorece que el paciente le dolió la cabeza, le dolió el estómago, tuvo un resfriado, entonces se tomó una o dos cápsulas de antibiótico y eso es lo que empeora ese proceso de resistencia bacteriana. Para poder entender cómo funciona un antibiótico, ¿cierto? Debemos hablar de los mecanismos mediante los cuales el antibiótico es capaz de atacar la bacteria y eliminarla. Entonces, ojo con ese concepto porque seguimos cometiendo errores. Antibiótico es un medicamento destinado a la destrucción de una bacteria, ¿vale? Cuando hablamos de hongos, cuando hablamos de virus, cuando hablamos de parásitos, son medicamentos completamente diferentes. Hay unos antibióticos como el metronidazol que a ciertas dosis actúan como antiparasitarios y a ciertas dosis actúan como antibióticos. Es válido. Pero ojo porque antibióticos exclusivamente estamos hablando de eliminación de bacterias. Entonces, el objetivo de los antibióticos es eliminar la bacteria. Eh, Bajo dos características principales, que sea bactericida o que sea bacteriostático. Que sea bactericida quiere decir que una vez el antibiótico entra en contacto con la bacteria muere. Que sea bacteriostático quiere decir que una vez entra en contacto con el medio de la bacteria deja de recibir nutrientes o cambia el ambiente en el que ella se encuentra y eso evita que la bacteria se pueda seguir reproduciendo o pueda seguir funcionando y eventualmente muera. Entonces, vamos a hablar de que hay cuatro mecanismos principales mediante las cuales actúan los antibióticos, que son uno, la inhibición de la pared bacteriana, de la síntesis de pared bacteriana. Alguien creo que tiene el micrófono encendido. Eh, y eso compete a que recuerden que las bacterias no tienen membrana celular, como lo tienen las células, las demás células, sino lo tienen una pared que la recubre. Entonces, el antibiótico es capaz de deteriorar esa pared, ¿cierto? Entonces, la bacteria pierde esa protección o esa comunicación que tiene con el medio externo, e inmediatamente muere. Ese es un mecanismo, digamos, externo, en el que el antibiótico se acumula en el medio externo de la bacteria, entra en contacto con la pared y la bacteria muere. Hay otros mecanismos mediante los cuales el antibiótico debe ingresar dentro de la bacteria para interactuar con el ribosoma, con el ADN en el núcleo, el nucleolo de la bacteria, y eso hace que se limiten las funciones vitales de la bacteria. Es decir, cuando interactúa con el ADN, con el núcleo, pues no se desenvuelve el ADN para que se desencadenen las funciones, no hay ARN para que se lleven los mensajes de la transcripción de funciones, no funciona el ribosoma en la producción de proteínas, entonces eso favorece que la bacteria también inmediatamente muere. El tercer mecanismo es la afección
o síntesis de los ácidos nucleicos, lo que mencionábamos ahorita, algo muy similar. Y el último es el bloqueo de enzimas esenciales en el metabolismo de los folatos. Entonces el antibiótico llega al medio en el que la bacteria se encuentra, modifica ese medio para que los folatos, los nutrientes, todos los requerimientos que necesita la bacteria no estén disponibles. Y eso hace que la bacteria no tenga un medio en el cual pueda sobrevivir y finalmente muere, ¿vale? Entonces, eso es un primer punto importante y que debemos entender. El otro es, cuando yo voy a prescribir un antibiótico, lo primero que debo tener en cuenta es la indicación del antibiótico. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Lo otro es cómo funciona el antibiótico y lo tercero importante es qué tipos de terapia antibiótica existen. Entonces, cuando hablábamos de dolor, analizamos que yo tengo la posibilidad de que me llegue un paciente con dolor, que su motivo de consulta sea dolor, o que yo le genere dolor producto de un procedimiento que yo le voy a realizar, como una exodoncia o pues diga, dejémoslo como la exodoncia, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, el contexto del dolor. En este caso debo analizar el contexto de la infección y realmente es igual. Es decir, a mí me puede llegar un paciente infectado, es decir, su motivo de consulta compete o finalmente termina en una infección. Es decir, él me puede consultar por dolor, por secreción, por aumento de volumen, pero su diagnóstico es infección. O me puede consultar porque requiere un procedimiento que eventualmente se podría infectar. Entonces yo mando antibiótico exclusivamente en dos contextos, para tratar la infección y para prevenir la infección. Para tratar la infección tengo un tipo de terapia que se denomina empírica y un tipo de terapia que se denomina definitiva. Y para prevenir la infección tengo una profilaxis antibiótica y una terapia preventiva. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas para entenderlas muy bien y definir realmente cómo es el uso correcto de los antibióticos. Entonces vamos con el primer contexto que es tratar la infección. Es decir, yo estoy esperando a mi paciente, no sé qué tiene mi paciente, él llega a la consulta y llega infectado. Yo le encuentro síntomas de infección. ¿Cuáles son los síntomas de infección? Dolor, fiebre, enrojecimiento, ¿cierto? O eritema, aumento de volumen en la región, secreciones, ¿cierto? Purulentas, secreciones malolientas, que el paciente me diga tengo mal sabor, tengo halitosis, ¿vale? Todo eso son síntomas de infección que me harían pensar a mí que mi paciente está infectado. Entonces ese paciente yo lo debo tratar, es decir, ese paciente requiere un antibiótico dentro del proceso para tratar la infección. Entonces, como principio general en el tratamiento de la infección, también lo vamos a hablar más adelante, es que si yo no retiro el agente causal de la infección, no la voy a controlar a pesar de que prescriba un excelente tratamiento antibiótico. Ejemplo, tengo un paciente con una caries profunda que generó una necrosis pulpar, se generó un absceso apical, evolucionó una celulitis, ¿cierto? Entonces tengo un paciente que tiene una celulitis pues, facial, una infección de origen dental por una caries profunda. Ese paciente me llega a mí a la consulta y yo le prescribo un antibiótico, digamos clindamicina, 300 miligramos cada 8 horas por 7 días. Ese paciente no va a mejorar a menos de que yo le realice la pulpectomía, la extracción, el retiro de la caries, la endodoncia, cualquiera que sea la estrategia terapéutica que de acuerdo al diagnóstico que yo le vaya a ofrecer a mi paciente. Entonces, siempre como principio para tratar la infección, el antibiótico es un coayudante, el antibiótico es un complemento de la terapia, pero realmente el tratamiento va a estar enfocado a retirar el foco infeccioso. Entonces, cuando ya yo tengo claro el foco infeccioso y cómo lo voy a tratar, paso a decidir mi tratamiento antibiótico. Y el tratamiento antibiótico puede ser de dos motivos, una terapia empírica o una terapia definitiva. Recuerden que la palabra empírica habla de que es sin conocimiento de base, ¿cierto? Sin preparación. Y funciona porque yo prescribo el antibiótico de acuerdo a las bacterias que yo conozco por la literatura, las investigaciones, que se encuentran en la cavidad oral y que posiblemente me estén generando una infección. Es decir, yo estudié microbiología, yo estudié biología, sé cuáles son las bacterias que principalmente afectan la cavidad oral, que principalmente se involucran en las caries profundas, en la enfermedad periodontal, en cualquiera que sea el motivo de la infección, y yo prescribo un antibiótico basándome en esas bacterias que yo considero están infectando a mi paciente. ¿Cierto? Entonces miren cómo es importante saber de microbiología. La terapia definitiva es cuando yo digo, no,
tengo los medios para descartar exactamente cuál es el antibiótico que necesito de acuerdo a la bacteria que me está generando la infección. Entonces, ¿qué hago con la terapia definitiva? Le tomo una muestra a mi paciente del pus, del tejido, de cualquier zona adyacente a la infección y la mando al laboratorio. En el laboratorio mando, regálenme un segundito, muchachos. Perdón, chicos. Entonces, la terapia definitiva, yo tomo una muestra de esa infección, la envío al laboratorio, ¿cierto? Voy al laboratorio, en el laboratorio me hacen dos exámenes, uno que se llama un cultivo y uno que se llama un antibiograma. Ahí me están escuchando bien, ¿cierto, muchachos? Sí, señor. Un cultivo es que ellos toman esa muestra, la colocan en un medio que favorece el crecimiento bacteriano, las bacterias empiezan a crecer, luego la llevan al microscopio y dicen, ah, esa bacteria es esta bacteria es esta. Entonces, identifican cuáles son los tipos de bacterias que se encuentran en la muestra. Las infecciones bucales usualmente son polibacterianas, o sea, no se deben a una sola bacteria. Entonces, siempre se recomienda, digamos, que entender bien este proceso. Entonces, el laboratorio me identifica, tengo esta y esta bacteria, usualmente son 3, 4 microorganismos los que se pueden aislar. Una vez los tienen aislados, los someten a un antibiograma. Un antibiograma es una estructura que parece como una paleta de maquillaje, pero en vez de tener maquillaje tiene antibióticos, amoxicilina, penicilina, clindamicina, ampicilina, cefalexina, bueno, qué sé yo, muchos antibióticos, y someten el antibiótico, la bacteria a cada tipo de antibiótico. Si la bacteria se muere en el contacto con ese antibiótico, quiere decir que es sensible. Si la bacteria no se muere al contacto con ese antibiótico, quiere decir que es resistente. Entonces a mí me llega un informe en el que me dicen, doctor, en la muestra que usted mandó aislamos este y este microorganismo y son resistentes a tales antibióticos y son sensibles a tales antibióticos. Entonces, ¿yo qué hago? Basándome en ese examen, prescribo antibióticos para los cuales todas las bacterias que yo tengo ahí son sensibles para que se puedan morir. Eso es una terapia definitiva. Ese es el ideal, ¿cierto? Si viviéramos en un mundo ideal donde todo fuera perfecto, eso deberíamos hacer con todos los pacientes, pero no funciona. La terapia definitiva, uno, es muy costosa, ¿cierto? Requiere de unas instalaciones en una institución que tenga laboratorio de microbiología, que cuente con todas estas cosas. Por lo tanto, se aísla exclusivamente para los casos de paciente hospitalario. En el paciente hospitalario nosotros, por ejemplo, lo hacemos, el paciente llega, se toma la muestra, se manda a estudiar y cuando tengamos eso, arrancamos el antibiótico dirigido. Pero el paciente no se deja sin antibiótico. Mientras sale el resultado, que se puede demorar hasta 5 días, yo empíricamente le mando un antibiótico. ¿Qué quiere decir? Que la terapia empírica sí es correcta, siempre y cuando yo seleccione bien mi antibiótico, conociendo cuáles son los microorganismos que se encuentran en cavidad oral, que ya vamos a ver más adelante, ¿vale? Ahora, ese es el contexto para tratar la infección. El otro contexto es la prevención de la infección. Entonces, yo prevengo la infección cuando mi paciente no está infectado, pero producto de un procedimiento dental que yo le voy a realizar, él posiblemente se pueda infectar. Entonces, ¿cuándo se podría infectar un procedimiento? En cualquier contexto, uno, que el paciente tenga una alteración en su sistema inmune, ¿cierto? Que tenga una inmunodeficiencia, que no sea inmunocompetente, se podría infectar. Y dos, siempre y cuando yo tenga riesgo en el que yo comunico las barreras externas que me protegen de las infecciones. Entonces yo tengo barreras externas como la piel, el cabello, ¿cierto? Las mucosas, los dientes, que tienen una barrera externa que evitan que las bacterias ingresen al cuerpo. Pero cuando yo pierdo esas barreras, por ejemplo, cuando hago una incisión, cuando hago una sindesmotomía, cuando hago un corte, cuando hago una osteotomía, cuando retiro una caries, ahí yo estoy comunicando planos profundos en el cuerpo que pueden permitir
que las bacterias vayan del medio externo, que es la cavidad oral, al medio interno, que es el organismo, ¿vale? En el ámbito de la cirugía, corresponde a que cuando yo comunico los vasos sanguíneos, es decir, cuando yo genero un sangrado, estoy permitiendo que las bacterias que se encuentran en la cavidad oral, que es un medio altamente contaminado, ingresen a la sangre, que es un medio que no tiene bacterias, y eso se denomina una bacteremia. Entonces, en todos los contextos que yo genere comunicación de la sangre con la cavidad oral, o sea, que genere un sangrado producto de un procedimiento, estoy generando una bacteremia. Estoy permitiendo que las bacterias ingresen a la sangre. Esa bacteremia en todos los contextos es transitoria. ¿Por qué? Porque yo debo tener la capacidad, mi sistema inmune tiene que tener la capacidad de reconocer esas bacterias y eliminarlas rápidamente. ¿Qué pasa? Que tengo dos contextos especiales. Uno es el paciente que tiene una prótesis en su corazón. Eventualmente toda la sangre pasa por el corazón. Entonces, los pacientes que tienen prótesis, por ejemplo, valvulares, cuando las válvulas del corazón no funcionan, esas válvulas actúan como una retención mecánica. Y cuando la sangre pasa por el corazón, esas bacterias se pueden quedar en esa prótesis y me pueden infectar el corazón, generando una infección que se denomina una endocarditis bacteriana. Y el otro contexto es un paciente que tenga un reemplazo articular, una prótesis articular, no una prótesis dental. Una prótesis, por ejemplo, como un reemplazo de cadera, de rodilla, de hombro, de codo, ¿cierto? Que favorezca que en el paso de la sangre a través del cuerpo, las bacterias de la boca que entraron a la sangre en esa bacteremia se alojen en esa prótesis. Eso se llama una, se me olvidó, eso se llama una artritis séptica. ¿Vale? Entonces tengo esas dos condiciones especiales, el paciente que tiene una prótesis valvular o una prótesis cardíaca, interna cardíaca, no un marcapasos, que los marcapasos son externos, o una prótesis articular. El paciente que tiene un riesgo de una endocarditis bacteriana o de una artritis séptica es un paciente que requiere una profilaxis antibiótica. ¿Qué es la profilaxis antibiótica? Que yo doy un antibiótico en dosis elevadas, mayores a las que siempre prescribo, antes de la intervención que yo voy a realizar, con el objetivo de que mientras yo estoy haciendo la intervención y genero la bacteremia, en la sangre hayan concentraciones altas de antibiótico que eliminen esas bacterias antes de que lleguen a las prótesis o antes de que lleguen al corazón. Eso es una profilaxis antibiótica. Y se prescribe exclusivamente en esos dos contextos. Todo lo demás se denomina terapia preventiva. ¿Qué es la terapia preventiva? Que yo tengo un paciente que tiene riesgo de infección. ¿Por qué? Por condiciones sistémicas, como lo es, como lo es, por ejemplo, la diabetes mal controlada, un VIH en estadios avanzados o SIDA, las enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Que el sistema inmune no es competente, no funciona bien y tengo riesgo de infección, o características propias del tratamiento. Entre más invasivo y más tiempo dure el tratamiento, tengo más riesgo de infección. Es decir, si yo voy a hacer una cirugía cualquiera, entre más tiempo me tarde haciéndola, mayor riesgo de infección tengo. Y entre más diferentes tipos de tejidos yo intervenga, más riesgo de infección tengo. Entonces yo voy a hacer una cirugía y tengo que trabajar sobre la mucosa, sobre el hueso, sobre el diente, el músculo, el nervio, el ligamento periodontal. Entre yo más tipos diferentes de tejidos intervenga, más riesgo de infección voy a tener. Y entre más dura la intervención que estoy haciendo, más riesgo de infección voy a tener. Entonces, en ese caso, mi paciente no requiere una profilaxis que me prevenga de una infección cardíaca o protésica, sino requiere un tratamiento convencional de antibiótico por varios días para evitar una infección local que se pueda volver sistémica. Eso es una terapia preventiva. La terapia preventiva, la terapia empírica y la terapia definitiva son tratamientos prolongados en el tiempo, es decir, por un periodo de varios días, ya vamos a definir cuántos días, pero requiere varios días de antibiótico para tratar o para prevenir esa infección. Y la profilaxis exclusivamente hace referencia a prescribir el antibiótico antes de la intervención para que hayan concentraciones adecuadas de antibiótico en la sangre que me eviten ese proceso de infección. ¿Queda entendido este concepto, muchachos?
Sí, señor. Muy bien. ¿Qué estrategias tenemos para prevenir la resistencia bacteriana? Preferir siempre un tratamiento dirigido, ya dijimos que no aplica, entonces va a ser siempre definir un requerimiento real del tratamiento empírico y mandarlo adecuadamente. Usar antibióticos solamente cuando sea necesario, no mandarlo porque, ay, porque sí, porque me da miedo, solamente cuando sea necesario. Tener claro qué es la profilaxis antibiótica y establecer esquemas y dosificaciones correctas. Hoy vamos a ver cuánto debo mandar de cada antibiótico y por qué, ¿vale? Y durante cuántos días. Si yo expongo a mi paciente a más antibiótico del que él requiere, voy a eliminar las bacterias que me favorecen para ciertas funciones. Y si yo le voy a dar menos antibiótico del que necesita, las bacterias van a sobrevivir y van a aprender cómo funciona ese antibiótico y van a volverse resistentes a ese antibiótico. Entonces siempre debo mandar esquemas completos con dosificaciones e intervalos y duraciones concretas. Cuando yo selecciono un antibiótico, es decir, ya tengo decidido en este punto que voy a mandar un antibiótico, debo tener en cuenta los aspectos del paciente, de la bacteria y del medicamento que me permitan seleccionarlo correctamente. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Y lo primero es esto. Ya mencionamos, el odontólogo general con frecuencia no puede prescribir tratamientos antibióticos definitivos. La mayoría son empíricos. Entonces, ¿qué debe saber el odontólogo? ¿Cuáles bacterias son las que con frecuencia generan infección a nivel oral? Entonces, la cavidad oral está tapizada de microorganismos. Hay muchísimos microorganismos, no solo bacterias, sino de muchos tipos, pero predominantemente bacterias. Y las bacterias que vamos a encontrar en mayor medida van a ser combinaciones de estreptococos facultativos y anaerobios orales. Entonces, esos van a ser los principales encargados del desarrollo de la infección. Estreptococos, ¿cierto? Que corresponde a la forma. Facultativos, que quiere decir que funcionan como aerobios y como anaerobios y anaerobios orales. O sea que cuando yo tengo un paciente infectado, dependiendo del grado de infección, yo considero siempre que hay bacterias facultativas, o sea, principalmente aerobias y anaerobias, o anaerobias. Por el contrario, cuando yo tengo un paciente que no está infectado, pero yo le voy a hacer un procedimiento que se puede infectar, los microorganismos que van a infectar van a ser los que tapizan la mucosa oral, que son gram positivos aerobios en su gran mayoría. Entonces, ojo, cuando la infección está instaurada, puedo encontrar microorganismos aerobios y anaerobios. Y si la infección está muy avanzada, microorganismos anaerobios. Pero si el paciente no está infectado y producto del procedimiento se puede infectar, lo que voy a encontrar principalmente van a ser gram positivos aerobios. Esa es la razón por la cual prescribimos penicilinas, la mayoría de los casos amoxicilina, para la prevención de las infecciones, después de la exodoncia, después de la endodoncia, después de periodoncia, ¿cierto? Porque los antibióticos, las penicilinas, tienen un espectro que corresponde principalmente a gram positivos aerobios. Esa es la razón, ¿vale? Aquí vamos a ver una tablita que se denomina la historia natural de la infección. Cómo la infección avanza de acuerdo a sus características y se divide en tres fases. Una fase de edema o inoculación, una fase de celulitis y una fase de absceso. La fase de edema es cuando las bacterias rompen las barreras que nos protegen de ellas y empiezan a multiplicarse, a reproducirse. En ese punto, principalmente vamos a encontrar bacterias aerobias. A medida que se empiezan a reproducir y empiezan a afectar tejidos adyacentes, pasamos a la fase de celulitis, donde vamos a encontrar principalmente bacterias de tipo mixtas, o sea, aerobias y anaerobias. Pero cuando ya se forma el absceso, que es la fase final, ese proceso en el que se destruye el tejido, ¿cierto? Hay necrosis, bacterias muertas, desechos celulares, desechos metabólicos, que es lo que se denomina el pus, que se encapsula en una región, es lo que se llama el absceso.
principalmente vamos a encontrar microorganismos anaerobios, ¿vale? Anaerobios, que es lo que principalmente vamos a encontrar. Entonces, para cada fase, el tratamiento antibiótico debe ser distinto, porque una cosa es tratar bacterias aerobias, otra mixtas y otras anaerobias. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, digamos que esas son las características principales que tienen que ver con el desarrollo de la infección producto del microorganismo o agente causal. Por otro lado, tenemos las afecciones inmunes. Las afecciones inmunes, como les decía ahorita, son todas aquellas alteraciones sistémicas que eviten que el sistema inmune funcione correctamente. La diabetes mal controlada, el VIH en estadios avanzados, los pacientes oncológicos, los pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿cierto? O cualquier otra característica que pueda generar inmunocompetencia, alteración en la inmunocompetencia. Aquí debo tener un concepto importante respecto a si el medicamento es bactericida o es bacteriostático. Cuando yo utilizo un antibiótico bacteriostático, ¿cierto? Yo estoy alterando el medio de la bacteria para que ya no pueda seguirse reproduciendo. Entonces yo lo que prefiero siempre es que si tengo ese, voy a elegir ese medicamento bacteriostático, el antibiótico es capaz de alterar el medio para que la bacteria no se siga reproduciendo, pero es el cuerpo el que llega con sus células de la línea blanca y elimina esa bacteria. Entonces, si yo tengo un paciente que las células de la línea blanca no funcionan bien porque no tiene una buena competencia inmunológica, prefiero un antibiótico eh, de tipo bactericida, porque el bacteriostático no me va a funcionar correctamente. Entonces, ojo con ese concepto. Tengo pacientes sistémicamente comprometidos por un compromiso por un compromiso inmunológico, prefiero bactericida. De lo contrario, me sirven los bacteriostáticos. Aquí en esta listica ven cuáles son bactericidas y cuáles son bacteriostáticos. Los que principalmente usamos son bactericidas, a excepción de la clindamicina, que es una herramienta muy importante para nosotros y que no la podemos dejar a un lado, ¿vale? Muy bien. Respecto al antibiótico, la característica más importante es el espectro. El espectro hace referencia a la capacidad que tiene el antibiótico de eliminar uno o varios diferentes grupos de bacterias, ¿vale? Entonces los antibióticos siempre nos van a decir, es mejor contra los aerobios, es mejor contra los anaerobios, es mejor contra los gram positivos, es mejor contra los gram negativos, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que ya aprendimos ahorita de las características de la infección, yo puedo tomar la decisión si mejor le mando un bactericida, un bacteriostático, ¿cierto? O de acuerdo al espectro, cuál antibiótico voy a mandar. Y el espectro antibiótico se clasifica como reducido, extendido y amplio. El espectro reducido es aquel que solamente elimina un pequeño grupo de bacterias y son los que nosotros con frecuencia deberíamos utilizar. O sea, el espectro amplio y el espectro extendido se utiliza solamente para los casos de infecciones más severas o de difícil manejo. Es más, los medicamentos de amplio espectro hay unos que se consideran de riesgo, que para prescribirlos debe tener el visto bueno de un médico internista o de un médico infectólogo, debe hacerse bajo vigilancia farmacológica en un medio hospitalario, por ejemplo. Entonces, no todos los medicamentos se pueden prescribir libremente. El espectro reducido son los que deberíamos principalmente indicar en el contexto odontológico. ¿Por qué? Porque pues fácilmente son los que yo puedo controlar, el odontólogo no maneja infecciones de gran severidad o el odontólogo general, porque recuerden que las infecciones odontogénicas pueden avanzar tan gravemente que un paciente pueda requerir sala de cuidado intensivo y cirugía a través del cuello. Entonces debo tener muy bien, muy en cuenta todo ese concepto para poderlo prescribir. Y finalmente, entender que las reacciones adversas también están implícitas en la prescripción de antibióticos y que los más frecuentemente afectados son las penicilinas. Ojo con eso, porque son las que más prescribimos y a la vez son las que más tienen reacciones adversas. Entonces, debo tenerlo en cuenta para la hora de la prescripción. Vuelve y juega. Debo tener siempre, siempre muy claro si mi paciente realmente es alérgico o no al antibiótico antes de decidir prescribírselo o no. Como reacción adversa frecuente, antibióticos como la clindamicina pueden generar diferentes tasas de reacciones gastrointestinales. Entonces, cuando yo prescribo antibióticos de forma incorrecta y doy antibióticos en dosis superiores a las que mi paciente necesita, puedo recaer en que mi paciente tenga
una eliminación de la flora bacteriana normal, no patológica del tracto gastrointestinal. Y eso puede llevar a diarrea, vómito, bueno, todo lo demás que usted ya conoce. Ojo con que hay antibióticos como los aminoglucósidos que pueden generar toxicidad en el riñón y en el oído. No los vamos a mencionar aquí porque no son de indicación frecuente, pero lo deben conocer. Muy bien, chicos, hasta aquí. ¿Vamos todos claros o alguna pregunta? Chicos, ¿todo claro? ¿Todo claro? Sí, sí, señor. Todo claro, doctor. Muy bien, no me duerman pues. Vamos ahora con el manejo antibiótico en odontología. O sea, cuáles antibióticos verdaderamente ustedes tienen que salir a prescribir y a prescribir bien. Entonces, lo primero es que si yo ya tomé la decisión que debo prescribir un antibiótico, ¿cierto? A este punto ya ustedes tienen información suficiente para definir cuál van a mandar y cuál no, qué van a mandar antibiótico. Ahora vamos a definir cuál. Esas consideraciones generales corresponden a, primero, determinar si mi paciente es alérgico. Si no es alérgico, no pasa nada. Si es alérgico, determinar si verdaderamente es alérgico y a qué es alérgico para yo poder tomar determinaciones al respecto. Segundo, conocer la función renal y la función hepática. Los que vieron conmigo terapéutica en semestres anteriores, hemos analizado cómo se determina la función hepática y la función renal para de esa manera determinar cómo hacer un tratamiento antibiótico o farmacológico correcto. Tercero, la resistencia a las infecciones, es decir, qué tan resistente a las infecciones es mi paciente, no la resistencia bacteriana, sino cómo funciona el sistema inmune de mi paciente, si funciona bien, si no funciona bien, para tomar determinaciones, de mandar un bactericida, de mandar un bacteriostático y todo lo demás. La capacidad para tolerar fármacos orales, de la misma forma que lo vimos con los analgésicos, lo vamos a resaltar acá. En odontología siempre vamos a preferir la vía oral. ¿Por qué? Porque los tratamientos parenterales por vía venosa no son factibles para el odontólogo y porque por vía intramuscular no aplica porque el odontólogo requiere prescribir un medicamento por un intervalo de varias veces en el día por muchos días y no tenemos la posibilidad de aplicar 15 o 20 inyecciones, ¿cierto? Entonces siempre preferir fármacos orales. Es que el paciente no puede buscar otras estrategias, una suspensión, si no es posible, ya remitir a un medio hospitalario o a medicina en casa. La mayoría de las EPS ahora actualmente cuentan con un servicio de medicina en casa en el que el paciente le ponen su acceso venoso, le ponen el medicamento y cada 6 o cada 8 horas la enfermera va y le cambia los medicamentos. La gravedad de la infección o el avance de la infección. Ya vimos que a medida que la infección avanza y profundiza en los tejidos, las características para la bacteria cambian y eso hace que los tipos de bacterias que podamos encontrar también sean distintos. La edad, recuerden que las edades extremas tienen más riesgo de infección, ¿cierto? En las edades muy elevadas, los personas adultos mayores, su sistema inmune no es tan competente y en los niños su sistema inmune no está desarrollado como para defenderse bien de las infecciones. El embarazo, ojo, porque siempre el embarazo va a tener, y la lactancia, me hace falta apuntarlo ahí, tienen condiciones especiales para la prescripción de antibióticos, siempre bajo el principio de riesgo-beneficio, que sea más el beneficio que pueda obtener la mamá por la infección que el bebé y la mamá producto de la administración del antibiótico. Y el uso de anticonceptivos orales, que ya vamos a ver por qué es importante. Ya lo dijimos, bacteriostático y bactericida, siempre que tenga pacientes con sistema inmune comprometido voy a preferir bactericida. Y si debo combinar antibióticos, porque lo puedo hacer, yo puedo combinar diferentes tipos de antibióticos para conseguir un mayor espectro. Nunca combinar un bacteriostático con un bacteriostático con un bactericida. Si voy a combinar un bactericida con un bactericida o un bacteriostático con un bacteriostático. El espectro reducido de los antibióticos, los que vimos como espectro reducido, se utilizan para aquellas infecciones que ponen en riesgo la vida del paciente. Y el espectro amplio es para aquellas infecciones, que no ponen en riesgo la vida del paciente. Espectro reducido, tratamiento de todas aquellas infecciones que no ponen en riesgo la vida del paciente. Y el espectro amplio es para tratamiento de todas las infecciones que eventualmente puedan llegar
a poner en riesgo la vida del paciente. En este seminario vamos a ir respondiendo algunas preguntas clave en el tratamiento de antibióticos. Y la primera es, ¿cómo hago para saber si mi antibiótico está funcionando? Y la respuesta es, depende. ¿Depende de qué? Del contexto por el cual lo prescribí. Si es para prevenir la infección o si es para tratar la infección. Si es para tratar la infección, es decir, el paciente me llegó infectado, yo dije, hombre, mi paciente está infectado, debo mandarle un antibiótico, se lo mando. El antibiótico tarda 3 días en hacer un efecto real para el control de la infección. ¿Qué quiere decir? Que yo debo vigilar estrictamente a mi paciente todos los días y al tercer día debo empezar a ver mejoría de los síntomas. No quiere decir que al tercer día esté curado, no. Al tercer día voy a tener mejoría de los síntomas por los cuales mi paciente me está consultando. Ojo, tengo la posibilidad de que mi paciente no mejore porque seleccioné mal el antibiótico, porque seleccioné mal la dosis, el intervalo, porque es una infección por microorganismos resistentes, entonces el antibiótico que le prescribí no es suficiente. Entonces yo no le puedo decir, ah, sí, señor, tómese esto y nos vemos en 3 días. No, una infección en cualquier momento puede empeorar gravemente y yo lo debo mantener en contacto, porque del primer al segundo día o del segundo al tercer día mi paciente puede empeorar. Y en ese contexto ya me cambia completamente el tratamiento porque ya evidencié que mi paciente no está mejorando. Entonces, ojo con eso. ¿Cuáles son los signos de alarma que yo le debo dar a mi paciente? Fiebre muy alta, dificultad para respirar, dificultad para tragar. Hay algunos libros que llaman el signo de la papa caliente, y es que el paciente habla como boca así, como si tuviera una papa caliente en la boca o la lengua hinchada. Eso se produce porque el piso de la boca se eleva y la lengua choca contra el paladar y evita que el paciente pueda tragar, respirar o hablar. Entonces, ojo con esos signos, no se les va a olvidar. Fiebre que no mejora, dolor muy severo, la voz de papa caliente, dificultad para respirar o para deglutir. En ese contexto de mayor gravedad, ya el odontólogo sale del contexto. Señor, váyase para urgencias. Y se debe ir para urgencias y en urgencias le deben dar el manejo apropiado. Urgencias de medicina. Y el segundo aspecto es la prevención de la infección. O sea, mi paciente llegó, no está infectado, yo le voy a hacer un procedimiento y lo debo vigilar. Igual, al tercer día mi paciente no tiene que tener síntomas de infección, como los mismos que mencionamos. Si los tiene, debo cambiar el tratamiento y, de acuerdo a la gravedad, manejarlo o remitirlo. Entonces, digamos que el tratamiento no está funcionando, pero el paciente no tiene síntomas de gravedad, no me lo van a recibir en urgencias. Entonces, ¿yo qué debo hacer? O cambiar el antibiótico, o adicionarle un antibiótico, o aumentar la dosis de antibiótico, ¿cierto? Yo o lo cambio, o le añado, o le modifico la dosis, para de esa manera poder conseguir la mejoría. Ya mi paciente no mejoró, hay que remitirlo o hay que mirar la posibilidad de hacer un tratamiento dirigido donde enfoquemos cuál es la bacteria que está generando, cuál o cuáles son las bacterias que están generando la infección y de esa manera poder hacer un tratamiento de cultivo y antibiograma que me permita exactamente mandar un antibiótico para ese tratamiento. Vamos a hablar ahora de los tipos de antibióticos que vamos a ver en odontología. Entonces, más o menos hay 16 tipos de antibióticos. De esos 16, solamente esos que vamos a ver aquí tienen indicaciones específicas en el tratamiento de las infecciones de origen dental. Vamos a ver cada una de ellas. Y las primeras son las penicilinas. Entonces, igual que ayer, muchachos, vamos a dar las características generales. Ahí va a estar la dosis, ahí va a estar el intervalo, los días de duración, todas las características importantes para que luego en la grabación, si no nos alcanzaron a copiar, las copien. Me interesa más que me pongan cuidado las ideas que vamos dando y luego pueden copiar lo que ustedes están viendo en las diapositivas. Las penicilinas, saben ustedes que fueron los primeros antibióticos en uso, que descubrió el doctor Alexander Fleming hace casi 100 años, ¿cierto? Que provienen de un hongo, son naturales y demás. Las penicilinas, de forma natural, se aplican por vía parenteral, ¿cierto? Que es la penicilina G. Sin embargo, esa penicilina para administración por vía oral no funcionaba porque al administrar por vía oral se desintegraba a nivel gástrico, entonces no funcionaba. ¿Qué se hizo? Se crearon unas penicilinas semisintéticas que tuvieran una mejor absorción oral y que pudieran tener un uso por vía oral, donde están las penicilina, la penicilina V, la amoxicilina, la ampicilina, la amoxicilina con ácido clavulánico, que son los que vamos a ver a continuación. Las penicilinas
tienen buen cubrimiento contra gram positivos aerobios. Por eso son los antibióticos de elección para la prevención de las infecciones. Prevención de las infecciones. Para el tratamiento depende. Si es una infección leve también puede funcionar, pero si es una infección más severa debe buscar medicamentos de mayor espectro. La primera es la penicilina V, que la pueden encontrar como penicilina V, penicilina VK o fenoximetilpenicilina. De cualquier manera la pueden encontrar, es la ideal, la que deberíamos mandar siempre, porque de todo va a ser la de menor espectro, pero es más costosa, más difícil de conseguir, entonces por eso no se utiliza cotidianamente. Y por eso en Colombia pasamos a la amoxicilina. Viene de 500 miligramos para administrar cada 6 horas por un periodo de 7 a 10 días o de 5 a 10 días. Entonces, ojo, yo de todos los medicamentos les voy a dar la dosis, el intervalo que se recomienda y los días. Cuando hablamos de los días de tratamiento, yo siempre les voy a decir de 5 a 10 días, de 7 a 10 días, de 5 a 7 días. ¿Cómo sé si debo mandar 5 o 7 días? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero como principio general, si yo voy a prevenir la infección, puedo dar el ciclo de tiempo más corto, o sea, 5 días. Pero si yo voy a tratar la infección, me puedo extender tanto como yo quiera hasta el máximo de días, que en este caso serían 10, de acuerdo a la evolución de la infección. Porque si mi paciente al séptimo día mejoró, le doy 7 días. Pero si no mejoró al séptimo, lo puedo abarcar hasta el 10.º día para conseguir una mejoría total. Teniendo claro como principio que si yo no retiro el agente causal de la infección, no voy a conseguir mejoría. En el adulto vienen en esa dosificación, en el niño el jarabe viene de 250 en 5 y le puedo dar de 15 a 30 miligramos por kilogramo día. La ampicilina es el otro antibiótico que podríamos utilizar con frecuencia, es más económico, más fácil de conseguir, pero se prefiere a la amoxicilina porque la ampicilina tiene una mayor tasa de trastornos gastrointestinales y no se absorbe tan bien como la amoxicilina. Entonces, por eso clásicamente hemos adoptado la amoxicilina como medicamento de elección para ese tipo de infecciones. Todos tienen el mismo cubrimiento. Entonces, aquí es de 500 miligramos las cápsulas cada 6 horas. Y en los niños el jarabe viene de 250 en 5 y le puedo dar 50 miligramos por kilogramo día cada 6 horas, o sea, dividiéndolo en 4 dosis. Y lo puedo dar también por 5 a 7 días. La amoxicilina, ya sabemos, es el medicamento de elección, el que con frecuencia vamos a utilizar para la prevención de las infecciones, y el tratamiento de las infecciones leves. Se prefiere sobre la ampicilina por las características gastrointestinales que ya vimos y se da de 500 miligramos cada 8 o cada 6 horas en el adulto y en el niño de 250 en 5 y se dan de 50 a 90 miligramos por kilogramo dosis. Y finalmente, la amoxicilina yo la puedo prescribir, 50 miligramos por kilogramo día, no es dosis sino día. Y lo puedo prescribir por un periodo de 5 hasta 7 días sin inconvenientes. Y finalmente tengo el ácido amoxicilina con ácido clavulánico. El ácido clavulánico, ojo muchachos, no es un antibiótico, es una sustancia química que se fabricó con el fin de mejorar la resistencia antibiótica. ¿Por qué? Porque ya se identificó que uno de los mecanismos por los cuales las bacterias hacen resistencia a las penicilinas es porque generan unas enzimas que se llaman penicilinasas o beta-lactamasas que interactúan con la composición química del anillo beta-lactámico que compone las penicilinas y las destruye. Entonces el antibiótico no funciona. Entonces, ¿qué hace el ácido clavulánico? Inhibe esas enzimas beta-lactamasas o penicilinasas y permite que la amoxicilina cumpla su función. Se ha combinado amoxicilina con ácido clavulánico, amoxicilina con ácido clavulánico, ampicilina con sulbactam y piperacilina con tazobactam. La piperacilina tazobactam es de uso hospitalario, solo viene intravenosa y no tiene indicación. La ampicilina sulbactam sí se podría utilizar, se llama Unacin con Y, Unacin y con C, Unacin, con S, perdón, Unacin. Pero es costosísima, el tratamiento antibiótico puede costar fácilmente 200.000 pesos. Entonces, por eso siempre vamos a preferir la amoxicilina con ácido clavulánico. Para los adultos,
varía la dosis. Podemos encontrar cápsulas de 500 miligramos de amoxicilina o de 875 gramos de amoxicilina. Y ambas siempre van a ir acompañadas de 125 miligramos de ácido clavulánico. Si voy a dar la de 500 de amoxi, la puedo dar cada 8 horas. Y si voy a dar la de 875 de amoxi, la puedo dar cada 12 horas. ¿Vale? En los niños, el jarabe viene de 250 miligramos de amoxicilina y de 625 de clavulánico en 5 mililitros. Y la dosis es de 250 miligramos por kilogramo día cada 8 horas, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué características tienen las penicilinas? Que son las que con mayor frecuencia exponen al paciente a eventos alérgicos. O sea, la mayor cantidad de los pacientes alérgicos a los antibióticos son alérgicos a las penicilinas. No se debe administrar conjuntamente con bacteriostáticos y interfieren con la función de los anticonceptivos orales. Entonces, si usted tiene una paciente que requiere un tratamiento antibiótico con penicilinas y su paciente toma anticonceptivos orales, le debe decir o que se abstenga de tener relaciones o que utilice métodos de barrera porque puede quedar en embarazo. El odontólogo obviamente no está en condiciones de modificar el tratamiento anticonceptivo, pero sí de dar esa indicación que acabamos de mencionar y recordar que medicamentos que actúan para el tratamiento de la gota pueden llegar a generar complicaciones graves para el paciente con el uso concomitante de las penicilinas. ¿Cómo vamos hasta acá, muchachos? ¿Vamos todo bien o alguna pregunta? Muy bien, profe. Muy bien. El siguiente grupo son las cefalosporinas. Las cefalosporinas pertenecen al mismo grupo antibiótico de las penicilinas, que son los beta-lactámicos. Sin embargo, no se ven tan afectadas por las beta-lactamasas como si lo hacen las penicilinas. Las cefalosporinas se han denominado como ideales para la profilaxis antibiótica en pacientes con prótesis articulares porque se han demostrado muy buenos niveles de concentración a ese nivel. La mayoría de las cefalosporinas también son para uso intramuscular o intravenoso, o sea, por vía parenteral, pero se han desarrollado algunas que se pueden utilizar con frecuencia por vía oral, que son la cefalexina y el cefadroxilo, que vamos a ver a continuación. Ojo con este concepto. Yo puedo prescribir cefalosporinas y puedo prescribir penicilinas bajo la misma indicación. O sea, yo puedo prescribir amoxicilina igual a cefalexina, la misma indicación y tienen el mismo espectro antibiótico. Ojo, las cefalosporinas, por compartir un mismo origen químico con las penicilinas, pueden presentar reacción alérgica cruzada, es decir, que los pacientes alérgicos a las penicilinas hasta en un 15% pueden ser alérgicos a las cefalosporinas. ¿Cuáles pacientes van a ser alérgicos? Aquellos que presenten reacciones alérgicas de mayor severidad, como obstrucción de la vía aérea, edema lingual o requerimientos de hospitalización, ¿vale? En todos esos contextos, el paciente no debe recibir tampoco cefalosporinas. Pero si mi paciente lo que tuvo fue un rash o lo que tuvo fue una reacción alérgica muy leve a algo cutáneo, yo sí le puedo prescribir cefalexina como indicación para el tratamiento antibiótico en el paciente alérgico a las penicilinas, ¿vale? Que es alérgico a la penicilina, mi primera opción es a la cefalosporina, siempre y cuando su reacción alérgica no hubiera sido de mayor severidad. La cefalexina viene de 500 miligramos y se da cada 6 horas y lo puedo dar por un periodo de hasta 5 a 10 días también. Penicilinas y cefalosporinas los puedo dar de 5 a 10 días. En los niños el jarabe viene de 250 en 5 y le puedo dar de 10 a 25 miligramos por kilogramo dosis, cada 6 horas o cada 12 horas. Si es cada 6 horas, le voy a dar la menor dosis. Si es cada 12 horas, le voy a dar la mayor dosis. El cefadroxilo tomó importancia porque en algunos estudios periodontales se demostró que tiene altas concentraciones a nivel del ligamento periodontal y del alveolo dental. Entonces es importante entender también ese concepto. Viene de 500 miligramos, se da cada 8 horas, perdón, cada 12 horas y en el niño se dan 30 miligramos por kilogramo día, también cada 12 horas. Entonces, ojo, cefalexina cada 6, cefadroxilo cada 12 horas. El siguiente grupo son los macrólidos. Los macrólidos son la acitromicina, la claritromicina y la eritromicina.
De esos tres, la eritromicina no tiene indicación en el contexto de las infecciones ontogénicas, porque se ha demostrado que su espectro no es tan bueno comparado con la acitro y con la claritromicina. Estos antibióticos tienen un efecto, o perdón, un espectro mayor que los antibióticos que hemos visto. O sea, vamos a ir aumentando el espectro. El último que veamos, o sea, va a ser el de mayor espectro antibiótico. La acitromicina y claritromicina tienen espectro contra gram negativos y contra gram positivos, principalmente aerobios, pero tienen una alta tasa de reacciones gastrointestinales. Entonces, si el paciente tiene gastritis o una enfermedad gastrointestinal, preferiría otro medicamento. ¿Qué pasa con los macrólidos? Los macrólidos, en comparación con los demás antibióticos que vamos a ver, se prescriben por periodos de tiempo mucho más cortos. La acitromicina por 3 días y la claritromicina de 3 a 5 días. Y esto se produce porque tienen una característica que se llama el efecto post-antibiótico, que quiere decir que una vez administrada la última dosis de antibiótico, el paciente puede llegar a tener concentraciones muy elevadas hasta por 4 o 5 días después de la última toma. Entonces debemos tener en cuenta ese concepto, ¿vale? Esa característica del efecto posantibiótico hace que los macrólidos no sean ideales para tratar la infección. ¿Por qué? Porque si hablamos de que yo requiero 3 días al menos para ver si mi antibiótico está cumpliendo un buen efecto y este antibiótico se prescribe por 3 días, pues no tengo el tiempo suficiente como para controlar adecuadamente la infección. Entonces, por eso, los macrólidos se prefieren para la prevención de las infecciones exclusivamente. La acitromicina se prescribe de 500 miligramos una vez al día por máximo 3 días. Y en los niños se prescribe el jarabe viene de 250, de 200 en 5 y se prescriben 10 miligramos por kilo al día, una vez al día, por 3 días. La claritromicina se prescribe de 500 miligramos cada 12 horas y se puede dar por un periodo de 3 a 5 días y a los niños se les prescribe de 15 a 30 miligramos por kilogramo día cada 12 horas, también por un periodo de 3, máximo 5 días. ¿Qué es importante? Yo no le puedo dar macrólidos al paciente que tenga enfermedades en el riñón, el hígado, el corazón, que esté embarazada, lactante o que tengan problemas pulmonares como el asma y el EPOC. No se los puedo dar. Entonces realmente los macrólidos no son medicamentos tan seguros, pero debo tenerlos en cuenta a la hora de prescribir antibióticos porque son mi siguiente estrategia en el paciente alérgico. O sea, alérgico al que no le puedo dar penicilina, le doy cefalosporina. No le puedo dar cefalosporina, le doy macróleo. Ya teniendo en cuenta que el macróleo me sirve solamente para la prevención. Si es para el tratamiento de la infección, ya vamos a ver que sigue. Y la estrategia que sigue es la clindamicina. La clindamicina pertenece al grupo de las lincosamidas. Tiene la característica de que es bactericida a dosis bajas, perdón, bacteriostático a dosis bajas y bactericida a dosis altas. Es hasta el momento el que hemos visto de mayor espectro y es el tratamiento ideal contra las infecciones de mayor severidad a nivel oral, ¿vale? Las infecciones bucales de mayor envergadura o de mayor gravedad se deberían tratar por vía oral con clindamicina, ¿vale? Tiene capacidad de penetrar en el hueso y en los tejidos y además de eso se han encontrado que se pueden encontrar concentraciones considerables a nivel de los abscesos faciales, entonces también se pueden utilizar para ese tipo de condiciones sistémicas. ¿Qué pasa con la clindamicina? Que ella puede generar trastornos gastrointestinales graves, entonces si mi paciente tiene un trastorno gastrointestinal grave, no le debería prescribir clindamicina. ¿Cómo se prescribe? De 300 miligramos cada 8 horas por un periodo de 5 a 7 días máximo, 5 a 7 días. En los niños también viene el jarabe, pero no se consigue en Colombia. Sin embargo, lo vamos a mencionar. Viene de 75 miligramos en 5 mililitros y se dan de 10 a 30 miligramos por kilogramo día, cada 6 o cada 8 horas por un periodo máximo también de 5 a 7 días. La clindamicina también viene para administración intravenosa. En los niños sí se puede utilizar para administración intravenosa sin inconvenientes. El siguiente grupo es el metronidazol. El metronidazol pertenece al grupo de los nitroimidazoles y este medicamento es el que hablábamos
que tiene función antiparasitaria también. Sin embargo, tiene un espectro muy bueno contra gram negativos anaerobios. El metronidazol no se prescribe solo. Cuando se prescribe en combinación con amoxicilina. ¿Para qué? Para que la amoxicilina me dé efecto para gram positivos y aerobios. Y el metronidazol para gram negativos y anaerobios. Para eso prescribo yo metronidazol, no más. ¿Cuándo la prescribo? Infecciones resistentes, infecciones muy severas o infecciones que no mejoran. ¿Qué características debe tener el metronidazol? Que el paciente no puede tomar alcohol y el paciente que está anticoagulado con warfarina, se me olvidó también de los macrólidos, que está anticoagulado con warfarina, mírenlo acá, no puede tomar ni macrólidos ni metronidazol, porque pueden empeorar el riesgo de sangrado. Entonces, ojo con eso. ¿Cómo se prescribe? De 500 miligramos cada 8 horas por 5 a 7 días, y en el niño no lo vamos a utilizar en combinación, ¿vale? Lo vamos a mencionar para aprenderlo, pero no se utiliza en los niños de esta manera. Sean de 20 a 15 o 30 miligramos por kilogramo día cada 8 horas. Luego tenemos las tetraciclinas. Las tetraciclinas, dentro de la que vamos a utilizar, la que se utiliza es la doxiciclina. La doxiciclina no se utiliza para el tratamiento de las infecciones dentales, sino para el tratamiento de las infecciones periodontales. Solamente el tratamiento de las infecciones periodontales, y es a cargo del periodoncista. O sea, al que le interese la periodoncia, pues eso es muy interesante para él o ella. Pero si no, también pues todo lo deben conocer como condicionamiento general farmacológico en la periodoncia. Entonces, este tipo de antibióticos ya saben que no se pueden prescribir en embarazadas, no se pueden prescribir en niños ni en mujeres lactantes porque son teratogénicos o pueden llegar a deformar estructuras óseas y estructuras dentales. Pero han tomado mucha importancia porque se han encontrado muy altos niveles a nivel del surco periodontal, y además de eso inhiben la liberación de colagenasa. La colagenasa es una enzima que degrada el colágeno a nivel del ligamento periodontal. Entonces, además de que me protege de las infecciones que me generan la enfermedad periodontal, evita que la colagenasa destruya el colágeno en el periodonto y mejora la condición de la enfermedad periodontal. Se prescribe de 100 miligramos cada 12 o cada 24 horas, y el duración del tratamiento puede ser hasta por 1, 2 o varios meses de acuerdo a la severidad de la infección periodontal. Es importante que el paciente no la debe tomar antes de dormir porque puede generar úlceras esofágicas. No se debe tomar conjunto con lácteos, antiácidos ni con hierro porque pueden reducir su absorción y pueden llegar a generar mareo o reacciones dérmicas de fotosensibilidad. Y el último grupo del que vamos a hablar son las quinolonas. Las quinolonas son medicamentos netamente sintéticos y son los medicamentos de más amplio espectro que podría mandar el odontólogo. Entonces, si tengo un paciente alérgico a la penicilina, siguiente escala, cefalosporina. No le puedo dar cefalosporina, siguiente escala, macrolio. Si por alguna condición sistémica o porque el paciente requiere el tratamiento y no la prevención de la infección, clindamicina. Clindamicina ya sé que la prescribo también para infecciones de mayor severidad o abscesos faciales. Y si ya ninguno de esos me sirvió, le voy a dar la quinolona, que es la ciprofloxacina y la levofloxacina. Ellas tienen una mayor tasa de seguridad gastrointestinal, o sea que si por una condición gastrointestinal yo no mando clindamicina, le mando ciprofloxacina a mi paciente. La ciprofloxacina viene de 250 y 500 miligramos, no se da en los niños y se da cada 12 horas por un periodo de 7 a 10 días. Y la levofloxacina de 500 miligramos una vez al día por periodos máximos de 7 a 10 días. Importante, empeoran la anticoagulación de la warfarina. Entonces ya saben que macrólidos, quinolonas y metronidazol empeoran el riesgo de sangrado con la warfarina. No se recomienda en niños, lactantes y embarazadas. No se recomienda en pacientes atletas de alto rendimiento porque las quinolonas han demostrado que pueden generar alteraciones ligamentarias. No se pueden tomar en conjunto con antiácidos porque reducen su absorción, y tampoco se recomienda en pacientes con miastenia gravis o enfermedades autoinmunes. Muy bien, muchachos. Hasta aquí.
¿Alguna pregunta o todo claro? Todo claro por el momento. Muy bien. Ahora, como última pregunta, ¿durante cuánto tiempo debo prescribir un antibiótico? Ya lo mencionamos. Si yo voy a tratar la infección, yo puedo prolongar el antibiótico tanto como hoy lo mencionamos, 5, 7 o 10 días. Si yo voy a prevenir la infección, lo puedo hacer por periodos más cortos, ¿cierto? Periodo mínimo que mencionamos, 5 o 7 días. ¿De qué dependerá? De la evolución de mi paciente y de si yo se lo mandé para prevenir o para tratar la infección. Ya analizamos cómo saber si mi antibiótico está funcionando o no. Ahora debemos saber, ya conociendo si estoy consiguiendo un efecto bueno o malo, por cuánto tiempo lo debería prolongar o no mi tratamiento antibiótico. Recuerden, un tratamiento antibiótico que dure más de lo que debería hace que se barran todas las bacterias, buenas y malas, y lleva a muchas complicaciones. Además de eso, dosis superiores a las que yo le debería dar al paciente me va a generar mayor posibilidad de efectos adversos o reacciones farmacológicas inadecuadas. Si yo doy antibióticos por periodos muy cortos o en dosis inadecuadas o intervalos inadecuados, la bacteria se va a exponer al antibiótico, pero no lo suficiente como para que el antibiótico la destruya. Entonces la bacteria va a aprender cómo funciona el antibiótico y va a generar mecanismos que le van a permitir volverse resistente ante ese antibiótico y generar mayor resistencia bacteriana o complicación de las infecciones. Bueno, muchachos, entonces, como les venía diciendo, la idea de estos seminarios era hacer algo muy concreto, muy enfocado a la clínica. No me detuve en dosis y esquemas porque para eso tienen la grabación y por eso yo siempre en este seminario termino un poquito antes para que tengan tiempo de complementar eso revisando la grabación. La dosis, los intervalos, la dosis pediátrica, entender muy bien. Para mí es muy importante, muchachos. ¿Cuáles son las escalas del paciente alérgico? Si es alérgico a esto, ¿qué le puedo mandar? Si es alérgico a este, ¿qué le puedo mandar? Si es para tratar la infección, le puedo mandar esto, le puedo mandar aquello, le puedo mandar lo otro, ¿cierto? Si es para prevenir la infección, le puedo mandar este o le puedo mandar este, durante tanto tiempo, cada cuántas horas, ¿cierto? Es decir, seleccionar muy bien el tipo de antibiótico respecto a la clínica que tiene mi paciente. Eso es lo más importante para mí. Obviamente, adjunto a eso, deben tener muy claro, muy claro, el condicionamiento de qué es una profilaxis antibiótica, qué es un tratamiento empírico, ¿cierto? ¿Qué es una profilaxis? ¿Qué es un tratamiento empírico? ¿Qué es un tratamiento preventivo? ¿Qué es un tratamiento definitivo? Todas las alternativas terapéuticas que ustedes pueden seleccionar para el uso de los antibióticos. Chicos, de la clase de ayer o de la clase de hoy, ¿alguna pregunta o quedó todo claro? Claro, doctor. Claro, Bueno, doctor. perfecto. Tienen entonces más o menos unos Doctor, las 20. preguntas pueden ser tipo como que usted nos pone un caso y se le pone, o sea, ¿cómo podrían ser las preguntas sobre este tema? Las preguntas para el examen. Sí. Hay casos clínicos, hay preguntas teóricas, pero la mayoría son casos clínicos, donde ustedes deben seleccionar un antibiótico o un analgésico o ambos o un antiinflamatorio en dosis pediátricas y dosis de adulto. En su gran mayoría son así las preguntas. Vale, gracias. Muy bien. Bueno, chicos, ya les voy a detener la grabación. Recuerden que yo no pertenezco